siempre tenemos esta alternativa dentro de la comunidad. Cuando predico la homilía, es como, diríamos, un repaso a todas las lecturas que proclamamos en el día señalado. Hoy son 3. Durante este tiempo de Pascua hemos ido proclamando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que, como os he dicho alguna vez, es el libro del Espíritu Santo, porque es el que nos orienta, el que ilumina cómo aquella comunidad comenzó a caminar en medio de una sociedad también con dificultades. Y esto es lo que hacía aquel acompañante imaginario en el camino de Emaús. Les fue explicando las Escrituras una por una para que comprendiesen el sentido de la Pascua, el sentido de la resurrección. Hasta que les llega a decir en un momento de la charla: qué torpes y necios sois para entender las Escrituras. Y yo creo que esto también nos lo dice el Señor a nosotros a veces. Qué torpes, necios somos, porque creemos que la palabra de Dios es una historia de ayer, es una historia del pasado, es algo que ya está dicho. Y entonces asistimos a la celebración de la Eucaristía y dentro de la minuta de la Eucaristía encajamos la palabra de Dios, la lectura, pero tal vez no nos fijamos en la grandeza, en la novedad, porque la palabra de Dios siempre es novedad en el creyente, pero siempre tiene algo que suscitar en tu vida, en tu corazón, para vivir siempre en plenitud la realidad de Dios. Hoy, precisamente en estas lecturas, en las 3 concretamente, hay como un núcleo común, el amor. En las 3 lecturas está reflejado el amor de un Dios que se nos reveló en Cristo y un Dios que sigue iluminando al hombre con la fuerza del Espíritu Santo. Fijaros bien, en el libro de los Hechos, la primera lectura, cuando Pedro entra donde Cornelio, un gentil, un pagano, no pertenecía al pueblo judío, y entonces acoge a Pedro con toda reverencia. Pedro le dice que él es un hermano, que no es más que él. Y entonces es cuando Pedro se da cuenta cómo el Espíritu Santo actúa de una forma impactante en su corazón, en la vida de aquellas gentes que reciben la fuerza del Espíritu. Porque el Espíritu Santo actúa improvisadamente, no está manejado, gracias a Dios, por nadie. No está manejado por la Iglesia, tampoco, ni por Roma, ni por un obispo, ni por mí, ni por nadie. El Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere. Y por ese motivo, el Espíritu Santo sopló aquí en casa de Cornelio, en aquellas gentes, y dice Pablo que él les oía hablar en lenguas extrañas, extranjeras, distintas las lenguas del Espíritu. Y que por eso él se plantea bautizarles. ¿Qué impedimento hay bautizar a alguien que ha recibido el don del Espíritu Santo? Esta lectura es una llamada de atención, porque a veces la Iglesia quiere hacer de ella misma, del cristianismo, como un gueto. Aquí solamente están los buenos y los malos que no vengan, los que piensan de una manera o de otra, que no vengan. No. La Iglesia es la comunidad del pueblo de Dios y es el Dios de la Iglesia, el Dios del hombre, el Dios que no tiene, hemos escuchado, acepción de personas, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Esto es.
Y cuando esos grupos que hacen ustedes de Emaús, que invitan a alguien que está muy lejos del camino de Emaús tal vez, es maravilloso. ¿Por qué? Eso indica que el Espíritu sopla para decir que es una iglesia que camina y un espíritu que se desliza en el corazón de tantos hombres y mujeres, que no es la exclusividad de unas religiosas, de unos religiosos, de un papa, de un obispo, de unos sacerdotes. No, el Espíritu sopla donde quiere y cómo quiere y cuando quiere. Y precisamente el Espíritu Santo sopló a estos dos incautos, digo yo, que dudaban de la resurrección de Cristo y van camino, van a su casa, van de nuevo. Y entonces es cuando Cristo se suma a ellos para ayudarles en el camino del incierto, de la duda, y les va descubriendo la Sagrada Escritura. Y cuando se sientan a la mesa, lo más bello de ese encuentro es las palabras que estos dos discípulos tienen. Quédate con nosotros, porque atardece. Es maravilloso. Y es algo que tenemos que decir nosotros. Señor, quédate con nosotros, que atardece, que estamos viviendo en el fango de una historia y de una corrupción, e incluso a todos los niveles. A un nivel tal vez levemente, pero también religioso. Quédate con nosotros, que la noche va de caída. Y claro está, cuando él se queda a compartir la mesa con aquellos dudosos hombres, aparece en el cuadro de esta realidad una mujer también, aparece a veces, que dicen que es la que vive con ellos, la posadera, y otros dicen que es la Virgen. Yo opino que es la Virgen mejor, porque es ella la que nos sirve a Cristo. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque sus entrañas nos dieron la vida en Cristo. Y creo que esa lectura de los discípulos de Emaús encaja aquí perfectamente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo Cornelio se siente impactado por el Espíritu. Los judíos no le aceptan porque es gentil, es pagano. Pero entonces es cuando Pedro le bautiza a él y a todos aquellos, indicando que si han recibido la luz del Espíritu, yo no puedo negarme a la fuerza del Espíritu Santo en la vida de estas gentes. Es un texto maravilloso de reflexión personal para todos y cada uno de nosotros. La Iglesia no es un gueto, la Iglesia no es un monopolio de los más buenos o de los malos, no. No es un monopolio de culturas, diríamos, o de razas, o de ideologías políticas. No, la Iglesia es un pueblo de Dios, un Dios que ama a toda la humanidad, un Dios que es amor y cuyo amor de este Dios se reflejó en esta cruz. Lo escucharemos en la carta del apóstol San Juan. Y esto es. Luego el amor es lo privativo de esta celebración de la palabra. El amor de un Dios que en la palabra encarnada que es Cristo se reveló en la historia de la humanidad. Y otro texto, el segundo texto, la primera carta del apóstol San Juan, cuando dice: hermanos, amémonos unos a otros. Este es el mensaje. Qué pena es que yo, sacerdote, creyente, que no nos queramos. Yo me hago este planteamiento, siempre me lo he hecho. Los sacerdotes nos queremos mucho, de todo hay. Es cierto. Y los obispos, de todo hay. Y los cardenales, no te digo. ¿Por qué motivo? Porque tal vez no hemos calado hondamente a un Dios de amor. Creemos que es un Dios
un ejecutivo que manejamos los obispos, los curas, los cardenales, para acá y para acá. No, ese Dios que es Cristo el Señor, no le maneja esta llave que tenemos aquí, no le maneja el señor cura ni nadie. Es un Dios que está libre y que está dispuesto a escuchar los nudillos de la fe de cada uno de nosotros cuando le llamamos. Por eso no es, y la Iglesia lo mismo, es una comunidad abierta, puertas abiertas, donde todo el mundo puede entrar. Aquí al entrar está el pueblo de Dios. Nunca se pide el carné, ni se pide una invitación. Estamos invitados todos para entrar, para salir, como los rebaños del aprisco, para no estar nunca a la fuerza, siempre con libertad, y desde la libertad encontrar realmente la verdad de Jesús. Y por eso este texto de la segunda carta del apóstol San Juan nos dice: en esto manifestó Dios el amor que nos tiene. Nos entregó como prueba de ese amor a su Hijo clavado en la cruz y resucitado para ser luz y esperanza del hombre. Y esta es nuestra vida. El amor, si no es compartir con los hermanos el caminar de la vida. El amor es preocuparnos de todo lo que acontece en la vida, porque eso que acontece en la vida le acontece a este hermano y a este otro y a mí, a todos. Da la impresión, mientras no me llega a mí una guerra, mientras no me llega a mí una realidad, quedo exento. Los demás que se apañen. No, hermanos. El amor que nos proclama el Señor es este amor, de amarnos unos a otros, porque el amor es patrimonio de Dios. Uno que es creyente no puede permitirse el lujo de odiar, de la injusticia, de la mentira, de la calumnia, del atropello del hermano. Uno que es creyente no puede aplaudir las guerras. Uno que es creyente de verdad, que ama a Dios y que se aman entre ellos, construyen puentes de amor, de paz, no diques de guerra y de bombas. No, no, esta es la realidad. Y esto es lo que la Iglesia tiene que cambiar. ¿Para qué y por qué? Tiene que cambiar para ser de verdad la imagen de Dios. ¿Y cómo cambia la Iglesia? Cuando se deja iluminar por el Espíritu Santo. Si nos dejamos manipular por este Señor, por este otro, por mí y por quien fuere, no. Es el Espíritu Santo el que ilumina al hombre. Es el Espíritu Santo el que, cuando os convocáis en esos encuentros de Maús, os ilumina el corazón para saber que dependéis de Él y que no dependéis del que organiza, del que sirve, no, del Espíritu Santo. Y creo que esta es la gran verdad que nos anuncia hoy la carta primera del apóstol San Juan. Y el Evangelio es lo mismo. Cuando Cristo les dice, es el amor en plenitud. Como el Padre me ha amado, así os amo yo. Que el amor no es Dios nos ame porque yo le amo. Dios te ama porque es un Dios de amor. Y te ha amado antes y Dios te pide que respondas a ese amor con amor. Y creo que esto es la verdad. Y lo más duro del Evangelio es esta palabra que hemos escuchado. Esto os mando. Es un mandato serio del Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como creyente yo voy a salir a la calle y usted y todos, si hay como un chismorreo que atenta contra la caridad, contra el amor, contra tantas normas. Tenemos que saber caminar en la prontitud del Espíritu que arda nuestro corazón. ¿Para qué? Para cumplir este mandamiento del Señor.
esto os mando, que os améis. No lo recomienda, sino que os améis. Y no nos llama siervos, sino amigos, porque el amigo conoce el sentimiento del corazón de la persona. Pues que nosotros hoy, a la luz de esta Eucaristía que estamos celebrando, seamos Eucaristía. No puedo celebrar la Eucaristía como sacerdote o como creyente si no intento ser Eucaristía en mi vida. Una Eucaristía de amor, una Eucaristía de luz. Y precisamente ustedes de los de Emaús han venido aquí y habrán merodeado Cumbe también, precisamente porque están buscando como una fuerza, una luz ante este momento de la historia donde el fango que dicen los entendidos nos está llegando hasta aquí. Por eso, solamente en la Virgen podemos encontrar como una mano que te saca de ese fango y te dice, hijo mío, métete a la ducha para ponerte limpio a través de la confesión y siéntate a la mesa, como los discípulos de Emaús, para que descubras que mi hijo está contigo. Esto es lo que hoy podemos vivir en este momento. Y cuando suban ustedes a Los Pinos o han ido a Umbe, aquello es bello porque es sencillo. Sepan que la Virgen, esto que han cantado al principio, que muchas veces hemos intonado a la Virgen les pregunta dónde están los hermanos. Y cuando esos encuentros famosos de Emaús, que sean para revitalizar el sentido del corazón y el sentido de los hermanos, que es maravilloso. Si no es así, son fuegos artificiales que se quedan en eso. Porque no olvidéis que la Virgen hace milagros en cada uno de ustedes. A mí me cambió la vida Emaús. Eso es un milagro de la Virgen. O del Señor a través de la Virgen. Son milagros que no se predican públicamente para hacer propaganda de Garabandal o de esto. No. Los milagros se sienten, se viven y los milagros te hacen cambiar la vida de bien.